El día de hoy vamos a hablar sobre infecciones por virus que afectan la parte respiratoria. Vamos a hacer la mención de los virus más comunes, enfocándonos básicamente en influenza y en coronavirus. Vamos a hablar primero de los virus más comunes, que son los virus que generan el resfrío común, ¿ya? Dentro de los virus que generan el resfrío común, tenemos el rinovirus, que es el causante aproximadamente de la mitad de los casos. Luego, otro de los virus que puede generar este cuadro, vamos a tener la presencia del coronavirus, también podemos tener presencia de adenovirus, virus sincitial respiratorio, virus de la influenza, virus de la parainfluenza, enterovirus, entre otros. Siendo el más común, el rinovirus. Vamos a ver que el rinovirus, causante del resfrío común, va a ser una de las causas de morbilidad más alta, va a generar morbilidad en un gran grupo de los países, sobre todo los países industrializados. Vamos a ver que se puede presentar a cualquier edad y es más frecuente en los niños pequeños, ¿no? Un niño pequeño puede llegar a presentar hasta 8 cuadros de resfrío al año, versus un paciente adulto que puede presentar hasta 5 cuadros al año. Este es una patología netamente estacionaria, se produce más en los meses de invierno y de otoño. El rinovirus lleva su nombre porque es el virus de la nariz. Es un virus que va a medir 20 milímetros, que va a estar desprovisto de una envoltura, va a tener una estructura una sola cadena de ARN. Vamos a ver que se replica bien en las fosas nasales a una temperatura de 33 a 35 grados. Se presenta en la infancia y luego durante la vida se pueden presentar varios cuadros a repetición. Vamos a ver que la contaminación se va a hacer por medio de contaminación de secreciones nasales. Estas secreciones nasales contaminadas con el virus van a contaminar las manos y con las manos tocamos objetos o tocamos a otras personas y esa es la forma de transmisión. En cuanto a la clínica, vamos a ver que tiene un periodo de incubación bastante corto, entre 24 y 72 horas. Los principales síntomas a presentar son la rinorrea, los estornudos, puede haber malestar faríngeo, presencia de tos irritativa. En algunos casos, los primeros días puede haber pérdida del sentido del gusto y sentido del olfato. Puede presentar también elevación de las temperaturas. Esta puede ir relacionada con cefalea y malestar general, sobre todo en los niños más chiquitos, donde el cuadro es un poco más aparatoso, por la presencia de fiebre y un marcado cuadro de malestar general. Si existe, puede existir complicaciones como otitis media aguda, también puede haber cuadros de sinusitis, esto debido a que la infección va a generar una obstrucción de las trompas de Eustaquio y esto va a hacer que el drenaje del oído medio se vea comprometido y no hay un drenaje de forma fluida, lo que puede generar sobreinfección bacteriana. De la misma forma, puede haber una obstrucción en el drenaje de los senos paranasales y puede resultar en infección de estos y sobre infección por alguna bacteria. Vamos a ver también que los rinovirus son los causantes, sobre todo en la edad más pequeña, de exacerbación de cuadros de asma. Ya va a estar bastante relacionado con los primeros cuadros de síndrome de obstrucción bronquial, sobre todo en los más pequeños, y cuando el paciente es adulto y ya tiene diagnóstico de asma, también se ve que son grandes exacerbadores. La mayoría de estos pacientes evoluciona de forma regular, o sea, pasa el proceso inflamatorio, van disminuyendo los síntomas, excepto los pacientes que pueden ser muy pequeños o los pacientes que tienen alguna enfermedad respiratoria de fondo, pacientes que tienen EPID, pacientes que tienen EPOC, pacientes que tienen alguna neoplasia pulmonar, pueden tener complicación a raíz de la infección del rinovirus por sobreinfección bacteriana. Pero es un grupo de poblacional muy, muy específico, ¿no? La mayoría de veces es un cuadro que pasa con los días y no tiene mayor complicación. Vamos a ver que el diagnóstico
diagnóstico va a ser un poco difícil de la parte clínica debido a que los síntomas son muy generales, ¿no? Y se pueden repetir los mismos síntomas en otros cuadros virales. Entonces, por clínica sola no podemos decir que es una infección por rinovirus. Lo otro es que hacer el diagnóstico mediante la identificación del virus, ya sea por un panel viral, por inmunofluorescencia, nos va a dar sí el resultado de que es un rinovirus, pero no hay mayor utilidad en cuanto a la detección del virus, salvo que sea un paciente que haya tenido una evolución desfavorable en el contexto de una enfermedad pulmonar crónica, ¿no? En el concepto, la mayoría de veces hacer el aislamiento del virus no genera mayor beneficio en cuanto al manejo del paciente. Vamos a ver también que si el paciente presenta sinusitis o presenta otitis media, debemos aislar la bacteria que lo está generando para poder dar un tratamiento antibiótico óptimo. En cuanto al tratamiento, el tratamiento va a ser el que ustedes ya conocen. Vamos a tratar los síntomas, ¿no? Si el paciente tiene fiebre, malestar general, damos antipiréticos, analgésicos. Si hay un cuadro de rinitis muy marcada, de eyección conjuntival, vamos a dar antihistamínicos. Podemos apoyarlo con descongestionantes nasales. Si es que tenemos cuadros de tos presentes por la irritación laringea o por alteración de la mucosa, podemos dar expectorantes, antitusivos, mucolíticos, de acuerdo a la sintomatología que presente el paciente. Vamos a hablar ahora del virus de la influenza. El virus de la influenza va a ser de tres tipos, ¿no? Influencia tipo A, influencia tipo B, influenza tipo C, y el subtipo que se presenta en los humanos es el de tipo A. Los más conocidos, el H1N1, el H2N2 y el H3N2. Vamos a ver que este virus va a tener varias glicoproteínas de superficie que van a tener impacto en el contacto con las células del cuerpo. Vamos a ver que presenta una hemaglutinina, las hemaglutininas, y vamos a también ver que presentan neurominidasas. Ambas van a ser las que ayuden a la penetración del virus al epitelio respiratorio y ambas van a medir su capacidad antigénica. Entonces, estas glucoproteínas son las más importantes, glucoproteínas de superficie del virus, ¿no? Porque van a mediar la parte de la penetración viral. Vamos a ver que según sus variaciones antigénicas han habido cuadros de pandemia y cuadros de grandes pandemias a nivel mundial. En el 2021, en el 2009 hubo un cuadro de pandemia por H1N1 que fue muy conocido y que tuvo bastante interés a nivel de la parte epidemiológica. Vamos a ver que contamos con el virus aviar, que es el A5N1, que puede pasar a humanos en brotes limitados, pero no hay un contacto de humano a humano. No nos podemos contagiar de la parte, con el contacto con aves, pueden haber síntomas leves, brotes limitados, pero felizmente no existe el contagio de humano a humano. Vamos a ver que este virus es un virus también estacionario, es un virus que se va a producir más en las épocas de invierno y es muy sugestivo también aparecer en ambientes que lo propician, ¿no? En ambientes que lo propician, vamos a ver en grupos de hacinamiento, ¿no? Es más común en pacientes que viven en familias numerosas, es también pandemias, es también cuadros que se presentan en niños, en lugares donde hay mucha recurrencia de población, ¿no? Ya sean los jardines de infantes, en los centros escolares, donde hay mayor cantidad de grupo de personas, estos ambientes generan la propagación del virus. Vamos a ver también que este virus puede presentarse en otras épocas que no sean épocas de invierno o otoño, pero usualmente se debe a la migración del virus de otro lado, ¿no? Se exporta de otras zonas del hemisferio norte usualmente. Este virus va a ser un virus que incuba en un tiempo no mayor a 48 horas, también es una incubación rápida, y vamos a ver que el virus se puede transmitir desde un día antes del inicio de los síntomas hasta 7 días después. Esto es importante cuando hay varias personas infectadas a raíz
de un foco de una persona muy específica y hay varios contaminados, es importante saber el tiempo de contagio, sobre todo si ha habido mucho hacinamiento. ¿Ya? Entonces hay que recordar el día antes del inicio del cuadro hasta 7 días después del inicio de los síntomas. ¿Y cuáles van a ser estos? Uno, primero vamos a tener fiebre de grado variable. Vamos a tener que este cuadro es muy aparatoso, va a presentar bastante cefalea, sobre todo de tipo holocraniana, puede haber dolor ocular, puede haber fotofobia, puede haber dolor de la parte de los dientes, vamos a ver que hay dolor faríngeo, va a haber odinofagia, se puede asociar a disfonía, pero este es muy raro, sobre todo en la parte del cuadro de odinofagia. Vamos a ver que va a haber una traqueitis bien marcada, un ardor traqueal, esto de aquí se va a asociar bastante a la presencia de tos, mientras más presencia de traqueitis haya, va a haber, el cuadro de tos va a ser más intenso. Usualmente estos pacientes no presentan cuadros de alteración de la parte pulmonar, ¿no? Como el caso del rinovirus, salvo que sean pacientes que tienen factores de riesgo marcados, que lo vamos a ver más adelante, que sí pueden hacer cuadros de neumonía por influenza, y al hacer cuadros de neumonía por influenza son cuadros muy marcados y muy aparatosos, ¿ya? Los cuadros gastrointestinales son muy raros en estos pacientes, ¿no? A diferencia de rinovirus, que sí puede tener puede ir con cuadro gastrointestinal y puede ir con cuadros un poco más marcados. Salvo que el paciente sea lactante. Cuando los pacientes son lactantes, sí va a haber más presencia de vómitos, de diarrea, de dolor abdominal. Cuando los pacientes son edad adolescente, los adultos, el cuadro gastrointestinal es menos marcado. ¿Ya? Vamos a ver también que la presencia de la fiebre va a ser un marcador importante en el curso de esta enfermedad. Mientras más días de fiebre haya, es un signo de mal pronóstico, que esto quiere decir que probablemente el virus no vaya a salir de forma tan rápida del cuerpo, la cascada inflamatoria no vaya a disminuir como en un paciente regular y tiene más posibilidades de que haya una sobreinfección bacteriana o que la propia influenza vaya a hacer repercusiones en la parte del tracto respiratorio. Entonces, por eso es importante en este tipo de pacientes sí ver cómo va la evolución de la fiebre, ¿no? Ver cuántos días dura, ver si dura más de 3 o 4 días para tenerlo como un factor de alarma. Vamos a ver que los pacientes que tienen mayor riesgo de hacer insuficiencia respiratoria, de ser hospitalizados, son los pacientes que tienen enfermedades respiratorias crónicas, que tienen enfermedades cardíacas, que tienen algún problema inmunológico, VIH, tratamientos con corticoides, que tienen enfermedad renal activa. En cuanto al diagnóstico es utilizar la sintomatología clínica para diagnóstica va elevándose conforme a cuanto más edad tenga el paciente, ¿no? La sensibilidad del diagnóstico clínico alcanza hasta un 80% en niños mayores de 5 años y en un adulto de 30 años a más puede ser hasta 50%, puede relacionar los síntomas clínicos con la presencia de este virus. Vamos a ver que para hacer la prueba de diagnóstica, en este caso, por el tipo de contagio que es más rápido, por la clínica más aparatosa y porque se pueden presentar cuadros de insuficiencia respiratoria, sí se recomienda hacer el hallazgo del virus, ¿ya? En este caso, el hallazgo del virus lo podemos hacer por diferentes técnicas. Podemos tener test rápidos de inmunocromatografía, que va a tener el resultado va a haber resultado en pocas horas, tiene sensibilidad moderada y alta especificidad. Podemos hacer pruebas de inmunofluorescencia también, va a ser más lento, pero mejor sensibilidad, y el PCR en tiempo real. Vamos a tener alta sensibilidad, alta especificidad. En un solo panel viral se pueden detectar todos los virus respiratorios y nos va a ayudar a identificar si este es el virus que estamos atacando para poder dar tratamiento oportuno si es que se presenta algún tipo de complicación. En cuanto al tratamiento, igual que los demás virus, vamos a tener manejo de los síntomas. El manejo de los síntomas va a haber aislamiento, tiene que haber aislamiento para evitar el contagio,
bastante hidratación, alimentación liviana, control de la fiebre. Como bien he mencionado que la fiebre va de la mano con la evolución tórpida del paciente, lo que se recomienda no es dar un tratamiento continuo para la fiebre, de repente un antipirético cada 8 horas, ¿no? Sino dar tratamiento para la fiebre de forma condicional. Así podemos cuantificar en qué momento se presenta la fiebre y si pasa más de los 3 días de presencia de fiebre continua. No se da tratamiento antibiótico profiláctico, salvo que yo tenga la sospecha de que mi paciente se ha sobreinfectado con alguna bacteria, ¿ya? La tos en estos pacientes va a ser más marcada, llega a durar entre 2 hasta 4 semanas, ¿ya? Esta tos va a ir mejorando conforme el epitelio respiratorio se vaya recuperando, sobre todo los pacientes que han hecho traqueitis, ¿ya? Entonces, va a ser bien común que en las consultas vayan pacientes que tengan este tipo de afectación viral y que hayan pasado una semana, 2 semanas y persistan con la tos. La tos no se va a asociar a que características nuevas, salvo que se vuelva productiva o se relacione a una tos que no ha estado presente desde el inicio de los síntomas. El que está presente desde el inicio de los síntomas probablemente llegue a durar hasta un mes. Es algo común en las infecciones virales. ¿Y cuál es el tratamiento fuera del tratamiento de los síntomas que ya hemos comentado? En este caso, lo que se estila dar son los antivirales, ¿ya? Los antivirales que generan una inhibición en las neurominidasas, ya sea el oseltamivir o el zanamivir. Se le va a indicar a estos pacientes cuando se hace el diagnóstico dentro de las primeras 48 horas de haber iniciado el cuadro clínico. Y se indica en los pacientes que están hospitalizados con insuficiencia respiratoria grave o que yo tengo alta sospecha de que este paciente va a ser insuficiencia respiratoria grave. Entonces, para saber cuáles son los pacientes que tengo o los que tengo que tener sospecha, vamos a tener a los pacientes que tienen mayor riesgo de hacer esta enfermedad, vamos a tener a las pacientes embarazadas, los inmunodeprimidos, los pacientes que tienen VIH, los pacientes con diabetes, algún problema crónico de fondo, obstrucción pulmonar, asma, el paciente con EPIT, los pacientes obesos, los que ya tienen daño hepático, daño renal, pacientes mayores de 60 años. Todos ellos, dentro de las primeras 48 horas de haber iniciado sus síntomas, deben recibir esta medicación, ¿ya? Y esta medicación lo que va a hacer es disminuir la replicación del virus. A menos replicación del virus, menos tiempo de enfermedad y menos cuadro inflamatorio. Entonces es importante darlo dentro de las primeras 48 horas. Pasadas las 48 horas también se puede indicar, pero la eficacia del medicamento va disminuyendo. Mientras más extenso el tiempo en el que se aplica, es menos la acción de estos antivirales, ¿ya? En los niños pequeños también tenemos condiciones de riesgo, que son las que están aquí, pacientes menores de 2 años, pacientes asmáticos, con algún problema, cardiopatías congénitas o algún problema congénito de fondo. Vamos a ver que cuando el paciente está hospitalizado, lo que tenemos que hacer y si tenemos alta sospecha de que es este virus, tenemos que hacer la confirmación diagnóstica. La confirmación diagnóstica con los métodos que ya hemos visto, usualmente solemos pedir un panel viral en PCR para poder ver confirmar si eso no es este virus. Una vez confirmado este virus, lo que tenemos que hacer es detectar los contactos, los que han estado en casa, los niños que van juntos al jardín o al escolar, o los que estén, los pacientes que hayan estado en contacto con este paciente 1 para poder ver el tratamiento y sobre todo poder ver si pertenecen a un grupo de factor de riesgo que pueda generar insuficiencia respiratoria aguda y que también se puedan aislar a estos pacientes para que no contaminen a otras personas. Una vez hospitalizado, vamos a ver cuáles son los criterios de gravedad para yo poder decir que este paciente va a ser insuficiencia respiratoria aguda. Entonces vamos a tener la presencia de taquipnea, hipotensión, disnea, cianosis, como cualquier paciente que tiene algún problema respiratorio, una neumonía, un cuadro de la parte respiratoria baja, hay que tener en cuenta los factores de gravedad para ver cuáles se pueden complicar.
Entonces, lo más importante de esta parte es primero aislar al virus, aislar a los contactos. Una vez que se sabe cuáles son los contactos, que estos contactos se aíslen para no contaminar a otras personas, ver cuáles de ellos tienen factores de riesgo para hacer enfermedad pulmonar y a todos ellos iniciarles tratamiento con antirretrovirales, y si se hospitalizan, estar pendiente de la evolución clínica para detectar cuáles son los signos y síntomas que nos pudieran indicar que este paciente va a evolucionar de forma torpe. ¿Cuál es la prevención? Ya existe la vacuna, ¿no? Como ustedes saben, existe la vacuna. Esta vacuna nos va a ayudar a disminuir los casos de muerte y de morbilidad, ¿no? Tenemos la indicación de la vacuna contra la influenza, se va a dar los primeros 6 meses, la segunda dosis se da a los 7 meses, ¿no? Cuando son niños y niñas de 1 a 4 años, una dosis anual. En las gestantes, en cualquier trimestre de la gestación, no hay contraindicación. En personas mayores de 6 años, una sola dosis anual, y en los pacientes con comorbilidades, una dosis anual, ¿no? Nosotros como personal médico estamos dentro de estas personas con comorbilidades, entonces tenemos que colocar nuestra vacuna anual contra la influenza. Y por último vamos a hablar del coronavirus, ¿no? El coronavirus que todos ustedes conocen es un virus que en los últimos años ha tenido gran repercusión en la parte epidemiológica, ya que en el año 2019 hemos tenido el inicio de una gran pandemia, ¿no? Por el coronavirus, el SARS-CoV-2, que fue denominada la enfermedad del COVID-19. Anteriormente, por coronavirus ya hemos tenido otros brotes, hemos tenido el síndrome respiratorio agudo severo, que fue el SARS, y el síndrome respiratorio de Oriente Medio, que fue el MERS. Y el SARS-CoV-2, que fue el último que se instaló en esta población. Vamos a ver que en cuanto al coronavirus, el coronavirus va a ser un virus que va a pertenecer a la familia coronaviridae. Vamos a tener que se trata es un virus de ARN, es un virus encapsulado, tiene una sola hebra. Va a tener va a ser de 4 géneros, ¿no? El alfa coronavirus, beta coronavirus, gamma coronavirus, delta coronavirus. Y vamos a ver que esta tiene una estructura bastante, de proteínas bastante particular, que va a contar con 4 genes, ¿ya? Con las proteínas que codifican las proteínas, la proteína S, la que genera la proteína de envoltura E, la proteína de membrana y la nucleocápside. Estas proteínas son las proteínas que van a ayudar a la penetración del epitelio respiratorio y van a ayudar a su replicación dentro de las vías respiratorias, ¿ya? Virus es de gran virulencia, tiene se contagia de forma muy rápida, de persona a persona, por medio de contacto de las secreciones nasales, y va a tener una virulencia muy, muy marcada. Vamos a ver que en los variantes del SARS-CoV-2 tenemos lo que habíamos mencionado, variante alfa, gamma, delta, el Omicron, que fue la última que salió con sus variantes. Ahora, en la fisiopatología vamos a tener lo que habíamos conversado, ¿ya? Es importante conocer las proteínas las proteínas de membrana que tiene el SARS-CoV-2 para poder entender su fisiopatología. La proteína S es la glicoproteína, que va a estar formada por 2 dominios, ¿ya? El dominio S1 y el dominio S2. El dominio S1 se va a unir a las ECAs de tipo 2 y van a hacer que haya una fusión con la membrana epitelial. Su unión con las ECA2 va a hacer que se expongan los síntomas, el, que se exponga el virus para poder ser absorbido por el tejido epitelial, entra dentro de nuestro cuerpo y se produce la replicación. Vamos a ver que una vez penetrada la parte de la membrana epitelial, va a haber infección de los neumocitos tipo 1. Los neumocitos tipo 1 lo que van a hacer es generar interferones, interleuquinas, la disminución de la producción de surfactante, lo que se genera una gran cascada inflamatoria. Vamos a ver también que la alta carga viral va a generar la muerte celular llamada piroptosis.
que es característica de esta infección, y esta epiroptosis lo que va a hacer es que haya liberación masiva de los mediadores inflamatorios. Todo esto de aquí, el ataque a los neumocitos tipo 1 y la epiroptosis, lo que va a generar al final es lo que se conoce como la tormenta de citoquinas. La tormenta de citoquinas, el actor principal va a ser la interleucina 6. Se presentan otro tipo de interleucinas, otro tipo de marcadores inflamatorios, pero el más importante va a ser la interleucina 6. Entonces, lo que genera el COVID en nuestro cuerpo, iniciando por la parte de la vía respiratoria, es una gran cascada inflamatoria. Esta gran cascada inflamatoria no solamente se va a quedar en la parte del pulmón, sino va a ir a otras partes del cuerpo, el corazón, la parte cerebral, la parte del sistema digestivo. Por eso este virus hace un cuadro bastante aparatoso, ¿ya? Vamos a ver que la infección por el virus de SARS-CoV-2 se genera en tres fases. Primero acude a nuestra cavidad nasal, ¿no? Hacemos la infección de la cavidad nasal, no genera una respuesta inmune muy vigorosa, va a pasar a las vías respiratorias mayores, a los bronquios y a los bronquiolos. Va a generar inflamación pulmonar y puede cursar en este tramo ya con presencia de hipoxemia o hipoxia o no. Puede haber o no alteración del intercambio gaseoso. Y en la tercera fase de la infección vamos a ver que ya se alteran las estructuras del intercambio gaseoso. Va a haber compromiso de los neumocitos tipo 1 y tipo 2, por lo tanto se va a manifestar con disnea y va a alcanzar el rango de insuficiencia respiratoria. Vamos a ver que este cuadro de COVID ha sido, epidemiológicamente ha tenido gran impacto a nivel mundial. Estados Unidos fue el que registró el mayor número de casos en el 2003. En nuestro país también presentó grandes casos de COVID, no está dentro de esta tabla porque en otros países hubieron más casos más casos que en nuestro país, pero también hay mayor población. Vamos a tener que aquí que en la estadística mundial, en nuestro país sí está presente en la estadística de muerte, ¿no? Vamos a estar debajo de Reino Unido y de México como uno de los países que presentó mayor mortandad, mayores casos de mortandad durante la pandemia, y eso fue por varios factores, ¿no? Sobre todo factores del sistema de salud que no llegó a abastecerse para poder hacer las atenciones oportunas, y también porque la vacuna llegó un poco más desfasada que en otros países de Latinoamérica, y eso también contribuyó a que tengamos más casos de mortalidad a nivel mundial. Vamos a ver que las manifestaciones clínicas en el COVID van a ser en todas las partes del cuerpo, ¿ya? En el pulmón lo que va a generar es un cuadro de neumonía, y este cuadro de neumonía va a generar una insuficiencia respiratoria aguda muy marcada. Este de aquí puede ir acompañado de cualquiera de los otros síntomas, ¿ya? En la parte cerebral se ha visto muchos cuadros de convulsiones, cuadros de meningitis viral, muchos pacientes con migrañas. Las cefaleas por COVID son consideradas una de las cefaleas más intensas y de manejo difícil durante el cuadro agudo. Vamos a ver que hay pacientes que han realizado arritmias, han hecho tromboembolismos, han hecho infartos, miocarditis. En la parte renal, falla renal aguda. Vamos a ver que en la parte hepática igual llegó a haber falla hepática. En cuanto a la piel, hubieron erupciones cutáneas, urticarias, que eran por COVID, bien marcadas en algunos pacientes. Vamos a ver que en la parte de los ojos y las conjuntivas va a haber conjuntivitis, hubo bastante pérdida de gusto y de olfato, que incluso se llegó a prolongar hasta un año después de haberse curado de la enfermedad. En algún grupo de pacientes no hay una explicación del por qué, pero es un grupo no es un grupo muy pequeño, en donde la sensación, sobre todo del gusto, se ha demorado en recuperarse hasta en un año, ¿ya? Vamos a tener que también se afecte el sistema digestivo, bien, conciencia de náuseas, diarrea y dolor abdominal. Ahora, en cuanto a las pruebas diagnósticas van a haber de varios tipos también. Vamos a tener lo que se conoce como las pruebas rápidas, las pruebas prolongadas. Tenemos la amplificación de los ácidos nucleicos, que nos va a ayudar a ver o a
nos va a ayudar a ver el PCR, que es el patrón, el patrón referencial de diagnóstico, ¿ya? Vamos a ver también que hay pruebas rápidas en las que se van a ver las presencias de inmunoglobulinas, la hemoglobulina A, la hemoglobulina M. Vamos a ver también los exámenes sanguíneos, el FILRAIN, que también está dentro de las pruebas diagnósticas. Entonces, hay muchos tipos de pruebas. Las que se hicieron comúnmente durante la pandemia, que fueron de salida rápida, fueron las de tipo hisopado orofaringio, el hisopado nasofaringio, el hisopado nasal, que nos podían servir para hacer test rápidos o que también nos sirven para hacer la detección mediante PCR. Vamos a ver que en cuanto a las manifestaciones radiológicas va a depender bastante del tiempo de la enfermedad, en qué parte de la enfermedad se encuentre, y hubieron varias clasificaciones para poder ver la gravedad y el tiempo en el que se encontraba la persona con neumonía en COVID, ¿ya? Como estábamos comentando hoy día con el grupo de rotación, se han visto 3 fases en cuanto a la presencia de coronavirus en la tomografía. La fase inicial va a haber presencia de vidrio deslustrado, la fase intermedia, la presencia de empedrado crazy paving, y en la fase tardía vamos a ver las fases de consolidación, ¿ya? Vamos a ver aquí estas imágenes. Aquí en las fases iniciales vamos a ver lesiones en vidrio deslustrado. Como habíamos comentado, lesiones en vidrio deslustrados, van a haber aumento de la densidad, pero a pesar de que existe un aumento de la densidad, todavía podemos ver detrás de esta lesión, podemos ver el parénquima pulmonar, podemos ver los vasos sanguíneos, podemos ver los bronquios. A pesar de que hay un aumento de la densidad, todavía se pueden ver estas estructuras. El vidrio deslustrado no es patogónico del COVID, se presenta en otro tipo de enfermedades virales, en neumonías atípicas por bacterias, puede estar presente en cuadros de congestión pulmonar, es una de las formas de presentación de enfermedad pulmonar intersticial difusa en el patrón NINE, así que no es un signo patogónico del COVID, puede estar presente en cualquiera de las otras patologías. El crazy paving lo vamos a empezar a ver que estas expresiones hiperdensas en vidrio deslustrado se vuelven un poco más densas, se vuelven un poco más reticuladas, empedrado, como si estuviesen formando un cuadrito alrededor del otro. Se ve la diferencia, aquí está el vidrio deslustrado y aquí tenemos presencia de lesiones en crazy paving. Aquí tenemos lesiones en vidrio deslustrado, y por esta parte de aquí ya empieza a ver el empedrado. Y finalmente vamos a tener la presencia de lesiones consolidativas. La presencia de lesiones consolidativas que usualmente son la fase final de la parte del COVID, ¿ya? Como les comentaba a los chicos en la mañana, ¿cuál es la diferencia? Que cuando ya consolida, la hiperdensidad sí es muy intensa y no permite ver detrás no permite ver detrás de la lesión el parénquima pulmonar. Entonces tenemos las lesiones en vidrio deslustrado, lesiones en crazy paving y lesiones en consolidado, que son lo que se va a presentar dentro de la tomografía. Vamos a ver que en las categorías de la tomografía se clasificaron en CORRATS del 1 al 6. Las lesiones fueron clasificadas como típicas o atípicas y son usualmente como se informan en la tomografía, ¿no? Por la presencia o no presencia de estas lesiones. Estas lesiones son, digamos, que las que se presentan con más frecuencia en el COVID, pero podían haber otro tipo de presentación, podía haber derrame pleural, lesiones cavitadas, un solo consolidado en la parte apical, eran presentaciones muy atípicas, que al final resultaban siendo COVID, sí, pero no era la presentación común. Entonces, por eso hay rasgos de compatibilidad y no compatibilidad que van a ver en esta tablita. Ahora, la clasificación va a deberse, durante la pandemia hubieron varios casos de cómo se clasificaba el paciente, ¿no? Leve, moderado, severo, COVID crítico, COVID grave, y al final las clasificaciones lo que nos ayudaban a ver era si es que el paciente iba a requerir o no iba a requerir ventilación mecánica, ¿ya? También la clasificación según la severidad nos iba a ayudar a ver si es que el paciente iba a requerir oxígeno, si el paciente iba a requerir corticoterapia o iba a requerir alguna terapia más de forma adicional.
Entonces, podemos clasificarlo como sintomático, leve, moderado y severo, ¿no? Severo cuando ya tiene neumonía con hipoxemia, en un contexto de una saturación menor al 92%. Moderado cuando el paciente ya tiene neumonía, puede tener tos, fiebre, cuando hay hipoxemia evidente y se muestran radiografías, perdón, no hay hipoxemia evidente todavía, puede haber radiografía o tomografía con lesiones alteradas, pero la diferencia del severo es que no se presenta todavía alteración de la saturación. Entonces, el moderado y el severo ya tienen neumonía, el moderado sin afectación de la saturación y el severo con afectación de la saturación. Asintomático, el que hemos conocido, que tiene prueba positiva, pero que el paciente no hace ningún síntoma. Y en el leve vamos a tener que el paciente es positivo y tiene síntomas, sobre todo de la vía aérea superior, ¿no? Va a tener dolor de garganta, va a tener secreción nasal, fatiga, mialgias, puede haber síndromes digestivos, pero todavía no presenta neumonía y no tiene cambios en la radiografía. ¿Cuál era la diferencia o para qué hacíamos esta clasificación? Porque el asintomático y el leve se podían manejar en casa. El moderado se tenía que hospitalizar porque había grandes posibilidades de que se vuelva severo. Entonces, la clasificación para el manejo. Ahora, hubo el COVID, lo clasificamos en COVID severo, tenemos aquí, lo vamos a clasificar en crítico y en grave, ¿no? El paciente crítico es aquel que va a tener, va a requerir tratamiento con ventilación invasiva o no invasiva, aquel que va a requerir tratamiento con vasopresores. Básicamente aquel que va a estar tratado en UCI, ¿no? Y el grave es aquel que va a requerir tratamiento con oxigenoterapia, va a tener signos de neumonía presente, pero todavía este tipo de COVID se puede tratar con los dispositivos de oxígeno que conocemos, ¿no? Con cánula de alto flujo, máscara reservorio, máscara Venturi, cánula de alto flujo, a diferencia del crítico que sí o sí va a requerir tratamiento en la parte de UCI. Y los cuadros, el tratamiento va a ir bastante también de acuerdo a la sintomatología, ¿no? En los cuadros leves se da el manejo de los síntomas, ¿no? El manejo de los síntomas, bastante hidratación. Primero, hidratación, buena alimentación, aislamiento del paciente para evitar el contagio. Vamos a tener, de acuerdo a los síntomas, ¿no? Si hay fiebre, malestar general, el uso de AINES, manejo con paracetamol, antipiréticos, si se presenta tos, antitusígenos, puede ser dextrometorfan, nabroxol, codeína, de acuerdo a las características de la tos. Si el paciente tenía enfermedades de base como hipertensión, diabetes, continuar con su medicación de base. Y sí tenía que haber un monitoreo continuo de cómo estaba la percepción de la disnea y cómo iba la saturación de oxígeno. Entonces, pues, ustedes han visto que en la época del COVID, casi todos los pacientes tenían su saturador, ¿no? Porque el mandar a casa o la observación en casa siempre era indicándoles que había que ver que el cuadro que la saturación se mantenga y que no haya disminución de ella. Si había disminución de la saturación, tenía que venir por emergencia. Y los pacientes que no tenían saturador, se los medía por la sensación de la disnea, ¿no? Si no tenían disnea al momento del diagnóstico, pero con los días evolucionando los síntomas, había presencia de disnea, tenía que venir a la emergencia para poder evaluarlo y ver si es que ya había hecho un cuadro de respiratorio bajo. En los cuadros moderados, igual, vamos a ver de la dependencia de si el paciente requiere o no requiere oxígeno. Si el paciente requería oxígeno, o sea, si ya estaba en insuficiencia respiratoria, teníamos que dar tratamiento con un corticoide. De preferencia, el corticoide era la dexametasona, ¿ya? Como el paciente en el cuadro moderado ya estaba hospitalizado, requería anticoagulación profiláctica para evitar la formación de trombos que era muy usual en el paciente había una alta tasa de formación de trombos dentro del cuadro de los pacientes con COVID. Entonces, la anticoagulación profiláctica era necesaria en los pacientes que estaban hospitalizados. Y la dependencia, el uso o no de dexametasona iba a depender bastante de si utilizaba o no utilizaba oxígeno. En los cuadros severos, lo que ya hemos comentado, si es severo, claramente está en insuficiencia respiratoria marcada, va a requerir oxígeno y vamos a utilizar corticoterapia. Lo que se estiló utilizar fue dexametasona, si no había dexametasona, metilprednisolona. Se daba el tratamiento hasta 10 días
o si el paciente se iba antes de alta, antes de cumplir los 10 días, se daba hasta esa fecha tratamiento con corticoides. Se seguía dando la anticoagulación profiláctica, su soporte ventilatorio y tratar las comorbilidades de fondo que tenía este paciente, ¿no? Vamos a ver que los exámenes de laboratorio nos ayudaban bastante también a ver qué es lo que, cuál era si es que iba a haber o no iba a haber compromiso severo del paciente. Vamos a ver que hubieron grandes elevaciones de dímero D como un marcador de severidad. Vamos a ver también que la ferritina se elevaba, las troponinas se elevaban, el DLSH se elevaba, el CPK también estaba elevado. Las enzimas cardíacas, el aumento de la ferritina, el aumento del dímero D, eran marcadores de posible severidad. Vamos a ver que adicionalmente a eso, se siguió bastante lo que es el conteo de la interleucina 6 para ver si es que estaba elevada. También estudiamos bastante la urea y la creatinina, sobre todo la urea, la elevación en la urea fue un gran marcador del laboratorio que indicaba severidad, ¿ya? Y vamos a ver que la medición de la interleucina 6 era importante porque en algunos pacientes con cuadros severos de COVID, en los que el dosaje de interleucina 6 está muy elevado, se podía dar un tratamiento para inhibir la interleucina 6, en este caso con tocilizumab, ¿ya? En el contexto de que, como habíamos mencionado inicialmente, el COVID genera una gran cascada citoquímica, una gran cascada antiinflamatoria, esta cascada inflamatoria generaba bastante elevación de la interleucina 6. A más elevación de interleucina 6, más complicaciones y más posibilidad de hacer un COVID severo. Entonces, en los pacientes que ya requerían oxígeno, que estaban hospitalizados, y el que el conteo de interleucina 6 era muy elevado, se valora el uso de tocilizumab. Ya el uso de tocilizumab a una dosis de 8 miligramos kilogramo peso, como dosis única intravenosa. También se valoró el uso de remdesivir, que nos va a ayudar que es un análogo de un nucleótido que nos va a ayudar a disminuir la producción del ARN viral, que también fue muy estudiado y también fue recomendado en los pacientes, sobre todo COVID moderado a severo. Pero el que más se utilizó y se utiliza hasta ahora es el tocilizumab, ¿ya? También se aprobó el utilizar anticuerpos monoclonales, se utilizó en algunos pacientes, pero sobre todo en otros países. No hubo un gran impacto en nuestro país, no por la falta de disponibilidad de estos fármacos en nuestro medio. Luego hubieron otros tratamientos, como ustedes han visto, acitromicina, otro tipo de medicación que que se estudió y se trató de insertar para poder ver la mejora de los síntomas del COVID, pero al final solo quedó estandarizado el uso de dexametasona con oxígeno, la anticoagulación profiláctica, el uso de tocilizumab y el uso de anticuerpos monoclonales para cierto grupo poblacional. Y lo más importante, que es lo que van a tratar ustedes, son las complicaciones del COVID, ¿no? Después del cuadro del COVID, los pacientes que lograban sobrevivir tienen grandes complicaciones, ¿ya? Los pacientes que han hecho neumonías severas graves, los que han hecho neumonías que han estado en ventilación mecánica, van a tener cuadros bien marcados de complicaciones pulmonares. Vamos a tener pacientes que después del COVID han quedado con cuadros de restricción pulmonar, vamos a ver que después del COVID han quedado con han hecho algún tipo de PIT relacionado al post-COVID, cuadros de bronquiectasia, en cuanto a las complicaciones crónicas del pulmón, ¿ya? Vamos a ver que existe la terminología del COVID persistente, del long COVID, ¿ya? Y esto es lo que se ve en el día a día actualmente, ¿ya? Entonces, ¿qué es la definición del síntoma del COVID persistente o del long COVID? Vamos a llamar a los síntomas más allá de 4 o incluso 12 semanas tras la infección aguda, sin la existencia de un daño orgánico irreversible. ¿Esto qué quiere decir? Esto excluye a los pacientes que yo ya les he comentado, ¿no? Entonces, tengo a mi paciente que ha estado en ventilación mecánica o que ha hecho neumonía severa, neumonía moderada,
Y pose eso nos ha quedado con un EPIT, nos ha quedado con un patrón restrictivo a la respiración, nos ha quedado con marcada alteración de la parte neuromuscular, nos ha quedado con algún daño cardíaco, con miocarditis, nos ha quedado con arritmias, nos ha quedado con algún proceso cerebral, cualquier daño orgánico que nosotros veamos post el COVID es un problema secuelar, es la secuela post-COVID, no entra dentro de este cuadro del long COVID. El long COVID va a ser cuando yo tengo un paciente al que ya le he hecho el estudio de todo, le he sacado su tomografía, le he hecho sus pruebas de función pulmonar, lo ha visto el cardiólogo, todo, dentro del, descartar todos los tipos de secuela que pueda haber, y mi paciente no tiene ninguna secuela, no ha quedado con ningún daño de órgano, pero a pesar de eso, mi paciente hace síntomas. ¿Qué síntomas puede hacer? Mi paciente viene con tos constante, mi paciente tiene disnea, tiene dolor muscular marcado, tiene poca fuerza para realizar actividades físicas. Se le hace el estudio de pruebas de función pulmonar, estudios de tomográficos y todo está dentro de lo normal, pero el paciente persiste con tos y el paciente persiste con disnea, persiste con debilidad muscular, hay un problema marcado para hacer para realizar la expansión pulmonar y todo eso se debe al long COVID, ¿no? Usualmente se ven las pacientes que son mujeres de mediana edad que no han tenido cuadros importantes de COVID. Y eso es lo que van a ver ustedes. En la práctica diaria hay bastantes pacientes con cuadros de tos que han tenido COVID, incluso ni siquiera han hecho COVID severo ni COVID moderado, han hecho COVID leve, pasa el tiempo del COVID y empiezan a tener cuadros de tos o cuadros de sensación de dieta. Estudiado, diagnosticado, pero persiste, ¿no? Entonces hay que explicarle al paciente que esto es un cuadro persistente. ¿Cómo se puede mejorar? Con manejo de la tos, se puede mejorar con terapia respiratoria, con algún tipo de ayuda adicional para mejorar el síntoma que le molesta, ¿no? Pero para decir que es un long COVID hay que hacer el descarte de que no tenga orgánicamente algún daño de fondo, ¿ya? Vamos a ver el concepto de hiperinflamación crónica. El concepto de hiperinflamación crónica va a ser que todavía persistan estos síntomas dentro del cuerpo, ¿ya? Y vamos a ver que los síntomas de long COVID van a depender bastante de la afectación de qué órganos se trate, ¿ya? De la parte respiratoria, que es lo que siempre veo yo, es la disnea y la tos seca son los cuadros más representativos. Van a ustedes mandar a hacer placas, exámenes de esputo, todo, y es lo que más persiste. También hay cuadros de opresión laringea y laringoespasmos que también están dentro del cuadro del long COVID. ¿Ya? Dentro de la parte cardiológica va a haber pacientes con bastante taquicardia, pacientes con bastante dolor torácico, que se va a manifestar por ese lado. En cuanto a los cuadros neurológicos, lo que sobresale bastante son los cuadros de cefalea, bastantes cuadros de cefalea. En cuanto a las manifestaciones generales, bastante astenia, bastante malestar general, sin causa aparente. Y como les digo, todo esto se produce por el cuadro de hiperinflamación crónica que se genera después del cuadro de COVID. Ya después del cuadro de COVID va a haber todavía una marcada presencia de citoquinas, una marcada presencia de células T que van a generar que se presenten estos síntomas sin la necesidad que haya un cambio visible en alguna parte de afectación del cuerpo. Entonces, para llevarnos de la exposición del día de hoy, lo que tienen que recordar es que si es virus de la influenza, lo que tienen que reconocer son los grupos de riesgo. Los grupos de riesgo. Si tienen un paciente con alta sospecha de influenza y tienen grupos de riesgo, tienen dentro de las 48 horas. Y en cuanto al caso del coronavirus, recordar que a pesar de que ya tenemos las vacunas, igual hay un grupo poblacional en nuestro país
que no ha recibido la vacuna. Entonces, estos pacientes que no han recibido la vacuna pueden todavía hacer cuadros de neumonía severa, sobre todo si tienen factores de riesgo de fondo como obesidad, diabetes, hipertensión arterial. En el tratamiento del COVID tienen que acordarse cuándo dar corticoides, ¿ya? El cuadro de corticoides está muy bien marcado. Cuando el paciente ya requiere uso de oxígeno, hay que dar corticoides, anticoagulación profiláctica a todos los pacientes hospitalizados. Y si llegamos a tener el dosaje de interleucina 6 y podemos conseguir el tocilizumab en el contexto de que sí hay una marcada elevación de esta, dar este tratamiento en dosis única. ¿Ya? Esto sería más o menos un resumen de lo que son las enfermedades virales. Si tienen alguna duda, alguna consulta. ¿Todo claro entonces, chicos? Sí, doctora. Sí, doctora, todo claro. Muchas gracias. Sí, Sí, doctora, doctora. todo claro. Gracias.